Bienvenido al canal Last Down Stories. Se acerca el fin del mundo con un ataque de alta temperatura y un colapso del orden. El inexplicable mensaje de texto hizo que mi corazón se apretara. Pensé que podría sobrevivir a esta terrible experiencia. Poco sabía que esto era solo el comienzo de una pesadilla. La primera vez, el clima de este año es particularmente anormal y muchos internautas se quejan de este clima extraño. Ya es finales de diciembre. Pero la temperatura en el noreste de China todavía se mantiene alrededor de 10 grados sobre cero. Es la temporada navideña y estoy descansando en el dormitorio, acostado en la cama y revisando mi teléfono. Chicos, estoy sin palabras. ¿A quién le da sarpullido por calor en pleno invierno? Quería ir al noreste de China para ver la nieve este año, pero supongo que no va a suceder. Arriba, sin mencionar la nieve, incluso los ríos no se han congelado aquí en el noreste de China. Por cierto, no ha habido calefacción este año. No podemos pagar la tarifa de calefacción en el centro de calefacción. ¿Podría esto ser un precursor de un terremoto? Algunas de las generaciones mayores que han experimentado terremotos dicen que la temperatura a menudo aumenta antes de un terremoto, como este comentario, y todos obtendrán un sistema Space Plus cuando llegue el fin del mundo. Miré las publicaciones de los internautas una por una y pensé para mí mismo que si realmente llegara el fin del mundo, debo probar todas las cosas que no he comido antes, al menos podría ser un fantasma bien alimentado, tal como lo fui. Acostado en la cama, leyendo con gran interés los comentarios de los internautas, sonó la notificación de WeChat. Abrí WeChat y vi un mensaje de mi buen amigo Tom. Tuve la suerte de que me asignaran a un dormitorio para 4 personas en la universidad, y mis compañeros de cuarto son todos bastante agradables. El mayor, Lee, es un estudiante rico y excelente. Recientemente ha estado pasando todos los días en la biblioteca para el examen de ingreso de posgrado. El tercero, Frank, proviene de una familia relativamente pobre y a menudo sale a trabajar a tiempo parcial los fines de semana. El cuarto, Tom, y yo somos bastante hogareños y nos gusta jugar en los días de descanso. Por lo general, solo nosotros dos estamos en el dormitorio, por lo que tenemos una relación cercana. Me sorprendí cuando vi el mensaje que Tom me envió. ¿Qué le pasaba a Tom? Abrí el cuadro de diálogo de WeChat, y solo había una oración: se acerca el fin del mundo, con un ataque de alta temperatura y el colapso del orden, por favor créelo. De repente, la puerta del dormitorio se abrió violentamente y Tom entró corriendo. Dormitorio a toda prisa, giré la cabeza y le grité: ¿Qué pasa, Tom? ¿Has leído demasiadas novelas del fin del mundo? ¿Por qué me enviaste este mensaje sin sentido de repente? Tom me preguntó con una expresión algo extraña qué fecha era hoy. Es 28 de diciembre, ¿por qué actúas tan extraño después de salir? Puse los ojos en blanco. Tom no respondió, sino que me indicó ansiosamente que me levantara de la cama y fuera al supermercado con él. ¿Qué está pasando? Al ver su expresión seria, me incorporé rápidamente, salté de la cama y lo seguí fuera del dormitorio. Aunque ya es diciembre, la brisa cálida no se siente diferente de la primavera. De camino al supermercado, Tom me dijo algo que me impactó mucho: había renacido. En su vida anterior, el fin del mundo llegó el 31 de diciembre. A partir del 31, la temperatura en todo el mundo subió repentinamente, subiendo 4 o 5 grados casi todos los días en comparación con el día anterior. Al principio la gente no se lo tomó en serio y siguió viviendo como siempre, pero una semana después, la temperatura realmente subió a más de 40 grados. El país comenzó a encontrarlo anormal y emitió una advertencia naranja por temperatura alta. También publicó un aviso recordando a todos que prestaran atención a la prevención de golpes de calor y al enfriamiento. Investigadores científicos nacionales estaban estudiando la causa del fenómeno de las altas temperaturas en invierno y pidieron a todos que redujeran el número de salidas. Tom dijo que esto era solo el comienzo. En solo 2 o 3 días, la temperatura superó los 50 grados e incluso de noche, la temperatura superaba los 40 grados. Muchas personas que trabajaban al aire libre se cayeron una tras otra debido a un golpe de calor y la gente comenzó a sentir un poco de pánico. El país hizo todo lo posible para adaptarse al público y emitió un aviso sugiriendo que el público en general no debía salir a menos que fuera necesario. Todas las noches, los suministros se distribuirían uniformemente. Por cada comunidad, le pregunté a Tom con curiosidad, ¿qué estábamos haciendo todos en ese momento y cuánto tiempo sobrevivimos los 4? Un rastro de tristeza brilló en los ojos de Tom y continuó contando la historia con algo de dolor. En ese momento, todos estábamos en la escuela. La alta temperatura provocó el colapso de la central eléctrica y hubo un apagón a gran escala en el área urbana. Originalmente queríamos ir a casa por separado, pero no pudimos obtener boletos de tren y la
Temperatura subió demasiado rápido. El 15 de enero, el anuncio oficial indicó que la temperatura más alta había alcanzado los 60 grados. En ese momento, el agua, la electricidad e Internet se detuvieron. Nos vimos obligados a estar atrapados en el dormitorio, calientes y sin comida. La luz del sol afuera parecía haber mutado. Mientras nos expusiéramos un poco, estaríamos quemados por la luz del sol. En ese momento, el mayor y yo nos arriesgamos a ir a la cafetería y al supermercado en medio de la noche, completamente armados con la intención de llevar algo de comida al dormitorio. Inesperadamente, había tanta gente en el supermercado. Todos salieron a comprar cosas mientras bajaba la temperatura. Nos costó mucho agarrar un poco. Los ojos de Tom se pusieron rojos cuando dijo esto. La comida que agarramos era muy poca y no pudimos aguantar más de unos días. Debido a la alta temperatura, la gente estaba irritable y sumado a la escasez de alimentos, estalló un motín en el edificio del dormitorio. La puerta del dormitorio se abrió de golpe y mucha gente se apresuró a agarrar la comida. Los 4 no pudimos luchar contra tantos y nos empujaron por la ventana. Yo estaba medio creyendo y medio dudando de esta trama que era como una novela del fin del mundo. Tom vio algunas dudas en mis ojos, así que dijo: Wilson, preparemos más suministros primero. Si las cosas no se desarrollan como dije, cubriré tus gastos de comida para cada semestre a partir de ahora. Está bien. Al escucharlo decir esto, acepté felizmente de inmediato y corrí al supermercado con él para hacer algunas compras serias. Tom me dijo que no comprara demasiado a la vez, ya que llamaría la atención fácilmente, así que los dos solo tomamos 4 botellas de 1.5 litros de agua mineral, 3 cajas de parches refrescantes y 2 cajas de fideos instantáneos en bolsas antes de regresar al dormitorio. Cuando regresamos al dormitorio y empujamos la puerta para abrir, el mayor, Lee, y el tercero, Frank, estaban sentados en el dormitorio con expresiones serias. Había 2 grandes bolsas en el suelo, una bolsa de agua mineral y una bolsa de pan y otros alimentos. Mi corazón dio un vuelco, intercambié una mirada con Tom y tuve vagamente la premonición de que los dos también renacieron. Efectivamente. Lee habló primero. Por favor, crea lo que voy a decir a continuación. Frank y yo renacimos. La temperatura subirá cada vez más a partir del 31. Lo pensamos y en lugar de ir a casa por separado y enfrentarnos a riesgos desconocidos, es mejor que los 4 nos quedemos juntos. Ya no podemos quedarnos en el dormitorio. Hay un apartamento de alquiler mensual en North Street. Tal vez los 4 podamos mudarnos allí. Los 3 no teníamos objeciones a esto. Quedaban menos de 3 días, para no perder el tiempo. Empacamos nuestras pertenencias personales y nos mudamos al apartamento esa tarde. Al diablo con asistir a clases e inspecciones de dormitorios. Cuando llegue el fin del mundo, si ni siquiera podemos mantener nuestras vidas, ¿de qué sirven los créditos? El apartamento que alquilamos está en el 4º piso. Cuanto más alto los pisos también tendrán una temperatura más alta y los pisos inferiores serán más peligrosos cuando el orden colapse al final del mundo. Al día siguiente, ordenamos brevemente los suministros que teníamos en el apartamento y descubrimos que estaban lejos de ser suficientes. No habíamos comprado cosas importantes como bancos de energía y artículos para prevenir golpes de calor y enfriarse. Así que los 4 hicimos un plan. Lee era responsable de los problemas relacionados con la energía, como los bancos de energía. Yo era responsable de comprar artículos para prevenir golpes de calor y enfriarse, y Tom y Frank eran responsables de la comida y el agua. Los 4 actuamos rápidamente. Ya que no teníamos mucho dinero a mano, fui directamente a la tienda mayorista de regalos en el centro comercial subterráneo y recogí más de una docena de pequeños ventiladores eléctricos que podrían funcionar con baterías. Tomé más de 10 cajas de baterías a juego y también compré 6 o 7 ventiladores y 5 cajas de parches de enfriamiento, sintiendo que no era suficiente. Fui a la tienda de electrodomésticos y regateé mucho antes de gastar 150 yuanes para comprar 4 ventiladores eléctricos de pequeña potencia. Después de llevar bolsas de cosas de regreso al apartamento, bajé nuevamente y corrí a varias farmacias. Compré más de 7 u 8 cajas de parches antifebriles y lotes. Recordando que había un pequeño refrigerador en el apartamento, fui a la tienda de regalos y compré algunas bolsas de hielo, almohadillas de hielo, almohadas de hielo, etc., y planeé ponerlas en el refrigerador para mantenerlas frías, después del fin del mundo de las altas temperaturas. Abrazarlas podría hacernos sentir un poco más cómodos. Corrí durante todo un día. No fue hasta la noche que arrastré mis pesadas piernas de regreso al apartamento.
Tom y Frank ya habían regresado y estaban contando los suministros en la habitación. Ahora hay un total de 13 botellas de 1.5 litros de agua mineral, 2 botellas de plástico, grandes bolsas de bebidas, 6 cajas de fideos instantáneos, 4 bolsas grandes de galletas comprimidas, 25 cajas de arroz autocalentable, 5 cajas de pan, 2 bolsas de helado, 3 bolsas de verduras enlatadas encurtidas y otros alimentos, y 3 paquetes de papel higiénico. Lo que es aún más exagerado es que también compraron un cubo grande y planearon llenarlo con agua en el baño como respaldo. Los dos casi gastaron todo el dinero que tenían con las cosas que traje de vuelta, el pequeño refrigerador, el zapatero en la puerta y el armario de almacenamiento en el segundo piso estaban todos apilados llenos, justo cuando los tres estábamos acostados en la cama. Llamaron a la puerta. Cuando abrimos la puerta, vimos a Lee parado en la puerta, sudando profusamente. Llevaba una caja de cartón en una mano y un pequeño generador en la otra, y también tenía 2 linternas debajo del brazo. Rápidamente lo trajimos. El mayor levantó la barbilla triunfalmente hacia nosotros, y todos dejamos escapar un coro de exclamaciones mientras nos abalanzamos sobre la pila de suministros. Maldita sea, como se esperaba del mayor, compró cosas tan completas. Había un pequeño generador, más de una docena de bancos de energía, 3 pequeñas linternas de manivela, 2 linternas recargables de alta potencia, 3 paquetes de velas, un paquete de encendedores, una caja grande de fósforos, 2 paquetes de barras luminosas para exteriores, para navajas plegables e incluso algunas medicinas de uso común. Con tantos suministros, los 4 deberíamos poder sobrevivir 3 meses si vivimos frugalmente, recordando que solo podríamos comer comida instantánea después de que llegara el fin del mundo. Juntamos el dinero que nos quedaba y decidimos tener una gran comida el último día para satisfacer nuestros apetitos. El 30, salimos y tuvimos una gran comida. Y cada uno de nosotros llamó a sus padres y les dijo que el clima había sido anormal recientemente y que debían abastecerse de algo de comida en casa en caso de emergencia. Al escuchar la preocupación de mis padres por teléfono, me dolió un poco la nariz. Si realmente llegaba el fin del mundo, mis padres eran las personas por las que más me preocupaba. Cuando volvimos al apartamento por la noche, el mayor pidió casualmente más de 10 comidas para llevar y las guardó en el pequeño refrigerador. Mientras aún había electricidad, al menos podríamos tener algunas comidas buenas en los primeros días. Al día siguiente me despertó el calor. Tom a mi lado todavía dormía. Bajé silenciosamente al primer piso. El mayor y el tercero ya se habían despertado y estaban cargando los bancos de energía. Los 4 habíamos jugado demasiado ayer y nos olvidamos por completo de esto. Miré la hora, eran poco más de las 8 de la mañana y el pronóstico del tiempo mostraba que la temperatura ahora era de 30 grados. Mi corazón se hundió. Esto era real, el fin del mundo de las altas temperaturas realmente se acercaba. Tom se despertó y bajó las escaleras aturdido. Se acercó a mí y vio que estaba mirando el pronóstico del tiempo. Me dio una palmadita en el hombro y dijo: Wilson, no te mentí, ¿verdad? Esto es solo el comienzo, aunque no haga mucho calor estos 2 días, si piensas en algo que necesites, ve y cómpralo lo antes posible. El mayor y el tercero se sorprendieron un poco cuando escucharon a Tom decir esto, y había un toque de precaución en su tono cuando me preguntaron: Wilson, ¿no has renacido? Asentí y les repetí lo que había sucedido antes a los 2. Por un momento, la habitación quedó en silencio. No tuve un gran cambio emocional, solo un poco de arrepentimiento. Mis amigos habían regresado, pero yo en otro tiempo y espacio me quedé solo en ese fin del mundo para siempre. El tercero, Frank, dijo medio en broma: tal vez este sea Dios enviándonos de regreso para salvarte. Cree en nosotros 3, esta vez. Definitivamente te llevaremos a sobrevivir en el fin del mundo. Me reí y lo golpeé sintiéndome mucho mejor. En estos 2 días, los 4 nos turnamos para salir a hacer algunas compras por la noche y trajimos muchas más cosas. Le trajo una radio, pensando que después del corte de energía, la señal también se dañaría, y siempre necesitábamos algo para recibir información del mundo exterior. Tom trajo un tope de puerta, planeando bloquear la puerta y no salir más cuando la temperatura subiera a más de 50 grados. Me paré junto a la ventana y miré a la gente vestida con ropa de verano en la planta baja, sintiéndome un poco emocionado de que los días tranquilos estuvieran a punto de terminar. Presté atención a la dinámica en las redes sociales todos los días y pude ver publicaciones quejándose del calor anormal todos los días. Ocasionalmente, pude ver 1 o 2 publicaciones recordando a todos que se abastecieran de más suministros y no salieran, pero todos fueron eliminados por el funcionario por difundir influencias negativas. Efectivamente, unos días
Después la temperatura subió a más de 40 grados y el funcionario también emitió una advertencia naranja de temperatura alta, llamando a todos a tomar medidas para prevenir la insolación y refrescarse. No sé si alguien se dio cuenta cuando llevábamos provisiones de un lado a otro. Para prevenir accidentes, decidimos no salir a partir de hoy. Después de instalar el tope de la puerta, bloqueamos la puerta con el sofá en la sala de estar para un doble seguro. Durante este periodo, para aliviar el calor, nos duchamos casi 3 veces al día mientras el agua y la electricidad aún estaban disponibles. El aire acondicionado también estaba encendido las 24 horas del día, y no nos atrevimos a abrir las cortinas en absoluto. La temperatura exterior subía poco a poco, y docenas de casos de personas que morían por insolación debido a la alta temperatura se reportaban en Internet todos los días. El tiempo llegó rápidamente al 8 de enero. No pude dormir profundamente por la mañana debido al calor. Incluso cuando el aire acondicionado estaba en la configuración más baja, todavía se sentía sofocante y sin aire. Abrí un pequeño espacio en las cortinas y una ola de calor me golpeó a través del espacio. Los lugares que podía ver fuera de la ventana estaban un poco distorsionados, las hojas en los árboles de abajo se curvaban y colgaban en volutas, la calle estaba vacía, y de vez en cuando pasaban 1 o 2 coches, en tan solo unos minutos. El sudor me corría por la cara como una cascada. Rápidamente corrí las cortinas con fuerza y fui al baño a lavarme la cara. El flujo de agua del grifo era mucho menor, y parecía que el suministro de agua se cortaría pronto. El mayor se despertó con mis movimientos, y le dije que el agua podría cortarse. Así que los dos llenamos todas las cosas en la habitación que pudieran contener agua, y mojamos 2 toallas de baño, 2 toallas y 2 toallas de piso en el baño y las extendimos en el suelo para refrescarnos. El termómetro pegado en la pared mostraba que la temperatura interior había alcanzado los 32 grados. Cuando abrí mi teléfono, la primera noticia fue un aviso oficial. El aviso decía aproximadamente que la temperatura exterior había alcanzado los 50 grados. Se pidió al público en general que no saliera a menos que fuera necesario. Los suministros se distribuirían uniformemente por cada comunidad. El país estaba haciendo todo lo posible para estudiar la solución y no renunciaría a nadie. Yo me desplacé por los comentarios. A continuación, y la sección de comentarios estaba llena de quejas: hace demasiado calor, mi casa está al lado de un gran río, y ahora el lecho del río está expuesto, solo planeaba salir a buscar algo de comida, solo caminé unos pasos y mi brazo se quemó con el sol, las personas mayores y los niños no pueden soportar esta temperatura en absoluto, incluso sufrieron un golpe de calor en casa. ¿Podría ser este el fin del mundo? He leído muchas novelas como esta. La temperatura seguirá subiendo hasta que todo se convierta en cenizas. Va, cierra la boca y deja de decir cosas tan siniestras. Después de leer un rato, lo encontré aburrido. Así que tomé mi teléfono y comencé a navegar por TikTok. Muchos vídeos mostraban la situación afuera en ese momento. Los cultivos se marchitaron, los ríos se secaron, y en algunos lugares, la alta temperatura incluso hizo que las paredes de las casas se agrietaran. Cuanto más miraba, más fruncía el ceño. En su vida anterior, no vivieron mucho, por lo que solo conocieron la situación en enero, y todo lo posterior aún era desconocido. No pude evitar preocuparme si los suministros que habíamos almacenado serían suficientes para resistir hasta que terminara el desastre. Un ruido fuerte y repentino nos sobresaltó, al mismo tiempo que el sonido cayó. El aire acondicionado dejó de funcionar. Instantáneamente todos sentimos una sensación de pánico. Tom probó el interruptor de la luz y descubrió que no funcionaba. Corrí a la ventana y abrí un hueco en las cortinas. Vi que una caja de distribución de energía no muy lejos de la planta baja estaba en llamas. La alta temperatura hizo que el fuego se propagara cada vez más rápido. Las llamas ya habían alcanzado los árboles alrededor de la caja de distribución de energía, y los grandes árboles crujieron mientras ardían. Inmediatamente sentí que algo andaba mal. La fuente del fuego estaba a solo 10 metros de nosotros y había cinturones verdes por todas partes. Si el fuego continuaba creciendo, podría extenderse al apartamento. Frank también se dio cuenta de esto y sacó su teléfono para llamar a los bomberos. Llamó varias veces, pero la línea estaba ocupada. Simplemente había demasiados incendios causados por la alta temperatura, y los bomberos no podían controlarlos todos. Sin electricidad, la temperatura en la habitación subió rápidamente a 40 grados. La habitación cerrada estaba sofocante y calurosa como un baño de vapor. Los 4 nos resistimos a sacar las almohadas de hielo del refrigerador, pensando que aún podríamos soportarlo, así que corrimos al baño para mojarnos y conectamos los ventiladores eléctricos al generador. El viento soplado por los ventiladores eléctricos era caliente, pero era mejor que nada.
todos nos desplomamos en el suelo, charlando casualmente, tratando de distraernos de la incomodidad causada por la alta temperatura. Durante este tiempo, tenía tanto sueño que casi me quedé dormido varias veces. No sé cuánto tiempo había pasado. Abrí lentamente los ojos, estaba oscuro por todas partes, y solo una tenue luz provenía de una vela en la mesita de noche. Cuando Tom vio que me desperté, me dijo en tono de broma: «Wilson, tu constitución es tan débil como un edificio destartalado, te da un golpe de calor con mucha facilidad». Solo entonces sentí algo en mi frente, me lo quité y vi que era un parche refrescante que se había calentado por el calor de mi frente. Lee y Frank nos trajeron varias bolsas de pan, mostaza encurtida y bebidas. Nos sentamos y cenamos algo seco. Durante este tiempo, también fui a mirar por la ventana. Afuera estaba muy oscuro y el fuego se había extinguido. Dejé escapar un suspiro de alivio. Afortunadamente el fuego no afectó al apartamento. Unos días después, también se cortó el suministro de agua, y solo quedaba disponible internet, todos los días. Los anuncios oficiales no eran más que emitir advertencias rojas de alta temperatura y tratar de tranquilizar a la gente. La temperatura seguía subiendo. La temperatura interior había alcanzado los 52 grados y la temperatura exterior estaba cerca de los 60 grados. De vez en cuando podíamos escuchar los sonidos de los neumáticos de los automóviles explotando y los cristales rompiéndose y cayendo. El pánico se extendió gradualmente en Internet. Muchas personas comenzaron a publicar solicitudes de ayuda, pero todos luchaban por cuidar de sí mismos, sin energía para ayudar a los demás. En el periodo siguiente, sin agua, sin electricidad y sin Internet, lo pasamos fatal. Después de que se cortó la conexión a Internet, nuestras actividades diarias de entretenimiento se limitaron a charlar, dormir y jugar a las cartas. La aterradora temperatura alta me hacía sentir mareado casi todos los días. Mi camiseta se mojaba y luego se secaba y luego se volvía a mojar. Los cuatro apenas logramos superar los días abrasadores con la ayuda del generador y los ventiladores eléctricos por la noche. Para dejar que los ventiladores eléctricos descansaran, solo podíamos dormir en el suelo y abrazar almohadas de hielo. De esta manera, logramos aguantar hasta finales de enero. Después de que la temperatura alcanzó los 70 grados, dejó de subir. Esto era algo que no habían experimentado en su vida anterior. El hecho de que la temperatura dejara de subir era una buena señal. Pero una temperatura de 70 grados era suficiente para destruir toda la vida en la superficie de la Tierra, lo que también les dio una oportunidad a muchas personas despiadadas. En esta situación, las personas que se habían quedado sin alimentos y suministros aprovecharon la soportable temperatura nocturna para salir en busca de suministros, destrozaron, saquearon y robaron a voluntad. Todas las noches, podíamos escuchar gritos y sonidos de objetos pesados golpeando el suelo. Aunque éramos 4 jóvenes, todavía vivíamos con miedo constante. Durante el día nos movíamos en silencio y por la noche, los 4 nos turnábamos para vigilar, por temor a que alguien derribara la puerta y entrara a la fuerza. Solo teníamos 4 navajas plegables. Si había demasiados oponentes, no tendríamos forma de defendernos. En un abrir y cerrar de ojos, era principios de abril. Tal vez fue porque había pocos residentes en este apartamento, o tal vez otros residentes no sobrevivieron. Durante este periodo, los robos que nos preocupaban no sucedieron. Sin embargo, la comida que habíamos almacenado casi se había agotado, ya que a finales de enero, como apenas nos movíamos y consumíamos menos energía, solo hacíamos una comida al día. Aún así, la comida se consumía rápidamente. Ahora, solo nos quedaba 1,5 cubos de agua, media caja de fideos instantáneos y 2 bolsas de verduras encurtidas. Los 4 nos quedamos mirando esa pequeña pila de provisiones en silencio. Después de un largo rato, Lee fue el primero en hablar. «Bueno, calculamos mal, la fiebre alta no desaparece y la comida casi se acaba, deberíamos nosotros también». Lee no terminó su frase, pero todos entendimos lo que quería decir. Habíamos perseverado hasta ahora, definitivamente no podíamos morir de hambre por falta de comida, eso sería demasiado frustrante. Inmediatamente se nos ocurrió un plan. La comida podría durar 7 días más. Pasaríamos los siguientes 2 días haciendo un plan detallado. Comenzando desde la noche siguiente, 2 de nosotros saldríamos a buscar suministros cada 2 días, comenzaríamos con este edificio. Bajaríamos a la recepción para obtener la llave maestra y luego llamaríamos a cada puerta. Si nadie respondía, abriríamos la puerta y entraríamos directamente. Si había gente dentro, nos esconderíamos inmediatamente. Después de todo, la seguridad era lo más importante, pero antes de que pudiéramos implementar el plan, un evento importante ocurrió afuera. El 3 de abril, Tom me despertó mientras aún dormía. «Maldita sea, Wilson, ven a mirar afuera».
La voz de Tom estaba llena de extrema emoción y el sonido de la lluvia cayendo gradualmente llegó a mis oídos, todavía un poco aturdido. Seguí a Tom hasta la ventana y mis ojos se abrieron en un instante, estaba lloviendo afuera. Los sobrevivientes salieron corriendo de los edificios y se quedaron en la calle, vitoreando y celebrando. Esta vida, lluvia salvadora, van, una grieta apareció en la ventana de doble acristalamiento frente a mí, el cambio repentino de calor a frío fue demasiado para el vaso, pero ahora no importaba, la temperatura había bajado, mirando la lluvia torrencial. No pudimos contenernos más y corrimos escaleras abajo para unirnos a la multitud que celebraba, aunque todavía hacía un poco de calor, las frescas gotas de lluvia golpeando nuestros cuerpos me hicieron sentir extremadamente refrescado. Aprovechamos la oportunidad de la lluvia para lavarnos bien la pegajosidad de nuestros cuerpos, luego nos quedamos allí un rato antes de volver a subir a regañadientes. Los servicios de agua, electricidad e internet aún no se habían restablecido. Así que en lugar de apresurarnos a regresar al dormitorio, nos quedamos en el apartamento. Esta fuerte lluvia duró 3 días y 3 noches. Durante este periodo, las tiendas reabrieron gradualmente una tras otra y los servicios de agua, electricidad e internet también se restablecieron gradualmente. Muchas personas en internet suspiraban aliviadas por lo oportuna que era esta lluvia. Tan pronto como se restableció internet, llamamos a nuestras familias, excepto Frank. Todos pudimos comunicarnos con nuestros familiares. Consolé a Frank diciendo que tal vez la señal era mala donde estaban sus padres. Frank asintió en silencio sin decir una palabra. La lluvia paró en la mañana del cuarto día, pero el cielo seguía nublado. Decidimos aprovechar la pausa en la lluvia para volver al dormitorio y echar un vistazo. Tan pronto como llegamos a la puerta de la escuela, vimos varios coches de policía estacionados allí, y la entrada principal de la escuela estaba bloqueada por un cordón. Recordé lo que Tom me había contado antes en el dormitorio. Ahora, no podíamos volver a la escuela, así que tuvimos que volver al apartamento. En el camino de regreso, Frank también recibió una llamada de sus padres. Sus padres y varios otros aldeanos se habían refugiado en una cueva de montaña donde se almacenaba grano. La cueva era cálida en invierno y fresca en verano, por lo que no se lastimaron. Fue solo que la señal era mala en las montañas, y solo recibieron el mensaje de Frank después de bajar. Cuando los 4 regresamos a la habitación, comenzó a llover con fuerza de nuevo. Esta vez, la lluvia fue aún más intensa, todo afuera estaba oscuro y amarillento, y las gotas de lluvia golpeaban el vidrio con un fuerte ruido. Mirando la fuerte lluvia, ninguno de nosotros tenía ganas de salir, así que pedimos comida para llevar, nos acostamos en la cama y jugamos partidas clasificatorias en el juego móvil. No nos quedamos dormidos hasta la madrugada cuando ya no pudimos contener la somnolencia. Lógicamente hablando, la fuerte lluvia no debería haber durado mucho, pero cuando nos despertamos al mediodía del día siguiente seguía lloviendo. La lluvia de los días anteriores había humedecido la tierra seca y saturado el suelo, pero ahora la lluvia seguía sin parar. El agua en la calle ya nos había cubierto las puntas de los pies. Los residentes de la comunidad vecina de abajo estaban maldiciendo, diciendo que la administración de la propiedad era completamente inútil. El garaje subterráneo estaba inundado, y el agua había subido por encima de las ruedas de los autos, por lo que no podían sacar sus autos. La fuerte lluvia después del periodo de alta temperatura era obviamente anormal. Nuestro apartamento actual estaba en el 4º piso. Si la lluvia continuaba así, el 4º piso quedaría sumergido dentro de un mes. Frank nos pidió que esperáramos en la habitación y luego salió. Después de un rato, regresó con un manojo de llaves en la mano. Vimos que las llaves que trajo Frank eran para los pisos 8º al 12º de este edificio. Así que empacamos los suministros restantes, fuimos al 12º piso y elegimos una habitación con ventanas intactas para vivir. Al 5º día, la lluvia aún no mostraba signos de debilitarse. El funcionario emitió una advertencia roja de tormenta y organizó a las personas. Para el drenaje de emergencia, los altavoces estaban a todo volumen, diciendo a las personas que no salieran a menos que fuera necesario. Al 6º día, la lluvia paró, pero las espesas nubes en el cielo y la baja presión del aire indicaron que esto era solo una pausa, y se avecinaba una lluvia más intensa. El agua en la carretera retrocedió un poco, tomando en esta oportunidad. Lee y yo caminamos por el agua hasta las pantorrillas hasta el supermercado 2 veces y compramos alimentos y artículos de primera necesidad a precios altos. Queríamos comprar más, pero los dueños de las tiendas, que habían sufrido el desastre de las altas temperaturas, se negaron a vendernos más sin importar qué. Al 7º día comenzó a llover de nuevo. Al principio fue una lluvia ligera, pero media hora después se convirtió en un aguacero.
El primer piso ya estaba sumergido y los residentes de abajo tuvieron que mudarse a los pisos superiores, por lo que había mucha más gente en el apartamento. En esta situación, más gente significaba que la seguridad se vería afectada, pero como habíamos tomado las llaves del 8º al 12º piso, todavía estábamos relativamente seguros por el momento. En los últimos 2 días, los servicios de electricidad e Internet recién restaurados se habían vuelto inestables y el agua se había vuelto extremadamente turbia debido a las fuertes lluvias continuas. Se emitió un aviso oficial indicando que, para garantizar el suministro eléctrico, cada área tendría electricidad solo durante 4 horas al día. Todos los días después de eso el aguacero continuó y junto con la fuerte lluvia vino una fuerte caída de la temperatura más alta fue de solo 11 grados. El cambio repentino de calor a frío causó que muchas personas enfermaran y se resfriaran, y yo tampoco me libré. Afortunadamente el mayor había comprado algunos medicamentos comunes antes del periodo de alta temperatura. Después de tomar el medicamento me recuperé rápidamente, pero algunas personas no tuvieron tanta suerte y solo pudieron confiar en su propia inmunidad para recuperarse. Las personas con constituciones débiles, así como algunos ancianos y niños, fallecieron uno tras otro. Casi todos los días, podíamos ver gente arrojando cadáveres desde los pisos superiores a los pisos inferiores. En el 9º día, el agua había subido al 2º piso. Durante este periodo, la lluvia a veces se hizo más fuerte y a veces más ligera, pero aún así no dio señales de detenerse. Me senté junto a la cama y abrí mi teléfono para buscar noticias. Las noticias informaron sucesivamente sobre el desastre. Las situaciones afectadas en todo el país, algunas aldeas de montaña habían sido destruidas por inundaciones causadas por fuertes lluvias continuas, y la gente de todo el país estaba en estado de pánico. En una situación tan grave, todavía había algunas personas sin escrúpulos que se aprovechaban de la situación para hacer una fortuna vendiendo alimentos y medicinas a precios altísimos. En ese momento, escuché vagamente algunos golpes en la puerta y al mismo tiempo sonó una voz vieja y ronca: «Hola, ¿hay alguien ahí? Mi hijo no ha comido en varios días, por favor, solo danos un poco de agua». Las alarmas se dispararon de inmediato en mi mente. Tom también escuchó el sonido, se acercó en silencio, puso la oreja en la puerta y escuchó atentamente el movimiento afuera. Lo seguí y a través de la mirilla, vi a un anciano y un niño pequeño parados en nuestra puerta. El anciano me parecía muy familiar, era el maestro que nos impartía cursos profesionales en la universidad. Les conté a los demás sobre la situación afuera y los 4 nos quedamos en silencio. Todos sabíamos que en esta situación extrema, todos estaban en guardia por su propia supervivencia, por lo que ser demasiado bondadoso era el más tabú, pero ese maestro era una persona recta, amable y servicial, y era querido y respetado por todos. Una vez, Frank fue intimidado y no pudo solicitar una beca estudiantil. Cuando el viejo maestro se enteró, hizo todo lo posible para ayudar con la apelación, y finalmente Frank recibió la beca. Con éxito por lo general, aunque era estricto y no permitía que los estudiantes faltaran a clases. Al final de cada semestre, haría todo lo posible para ayudar a los estudiantes que estaban en riesgo de reprobar sus cursos. Estábamos divididos. Los golpes cesaron. Lee miró por la mirilla y vio que el maestro se había ido a la puerta de otra habitación. Pronto, escuchamos el grito enojado de un hombre en la distancia: «Salgan porque están tocando. Me estoy muriendo de hambre, salgan ahora o les daré una paliza». La voz pertenecía al dueño de la pequeña tienda de comestibles de abajo. Al escuchar esta voz, Frank apretó los puños. Nos dijo que quería darle su parte de la comida al maestro y que podía encontrar otra habitación para vivir con ellos para no ser una carga para nosotros. Negamos con la cabeza, diciendo que podíamos ahorrar en comida y dejar entrar al maestro. Éramos jóvenes y fuertes, y aún podíamos llevar a cabo el plan de buscar suministros por la fuerza si era necesario. Lee caminó hacia la puerta, presionó suavemente la manija, tratando de hacer el menor ruido posible. Clic, la puerta se abrió. Lee tosió 2 veces y saludó al maestro pronto. Le dio la bienvenida al maestro a la habitación y cerró la puerta. Después de entrar en la habitación, el maestro nos miró con una mezcla de sorpresa y alegría, y su voz tembló. «Un poco eres tú, eso es genial, todavía estás vivo», pensé. El maestro, que tenía poco más de 50 años, parecía mucho mayor en ese momento. Estaba delgado y demacrado, con el rostro demacrado y su cabello estaba casi completamente gris. Les dimos al maestro y al niño 2 bolsas de pan y 2 botellas de agua. Después de que terminaron de comer, el maestro nos contó lo que había sucedido en los últimos días. Durante el periodo de altas temperaturas, quedó atrapado en el centro comercial de la calle Sur y así evitó lo peor del desastre. No salió del centro comercial hasta que comenzó la fuerte lluvia.
lo primero que hizo después de salir fue regresar a la escuela. Para su sorpresa, la escuela estaba en un estado terrible con cadáveres carbonizados por todas partes. Más tarde, planeó ir al apartamento del maestro. Pero las habitaciones estaban inhabitables porque las ventanas se habían caído y las paredes se habían agrietado debido a las altas temperaturas, así que vino a este apartamento. Al principio, vivió en el primer piso y solo se movió arriba con la multitud a medida que subía el nivel del agua. No pudo, era difícil ver a la niña sola en el centro comercial, así que se la llevó. El tiempo pasó rápido y antes de que nos diéramos cuenta, ya era finales de abril. El agua, la electricidad y el internet se habían cortado de nuevo, y la comida y el agua estaban lejos de ser suficientes para que los 6 sobreviviéramos. Así que, durante más de medio mes, éramos principalmente los 4 y la maestra turnándonos para buscar suministros en otras habitaciones. Al principio, no podíamos soportar la vista de los cadáveres podridos y vomitábamos continuamente, pero luego, gradualmente nos volvimos insensibles. La niña probablemente tenía miedo de que pensáramos que era una carga. Había intentado varias veces bajar a escondidas a las habitaciones dañadas por el agua para buscar cosas útiles. Después de que nos enteramos, le prohibimos estrictamente hacerlo porque era demasiado peligroso. Durante este tiempo unas personas vinieron a nuestra habitación e intentaron robarnos, pero todos estaban pálidos y demacrados por la falta de comida, así que pudimos ahuyentarlos fácilmente para evitar que otros supieran que todavía teníamos provisiones. Cambiábamos de habitación cada pocos días, así que no había demasiada gente molestándonos y estábamos relativamente seguros. En la madrugada del 26 de abril, nos despertaron los pasos caóticos y los gritos del exterior. Se oían gruñidos débiles como los de bestias salvajes que venían de fuera de la ventana. Tom se quedó junto a la ventana, señaló a lo lejos y preguntó qué estaba pasando. Entrecerré los ojos y miré hacia la línea blanca en la distancia a través de la lluvia torrencial. Negué con la cabeza indicando que yo tampoco lo sabía. El profesor, que estaba bien informado, miró en la dirección que Tom había señalado con solo una mirada, exclamó: «No es bueno, es una inundación». Al instante todos entramos un poco en pánico y nos quedamos allí sin saber qué hacer. El profesor fue el primero en reaccionar. Él nos hizo señas para que recogiéramos nuestras cosas y corriéramos a los pisos superiores. Cuando empacamos nuestras pertenencias personales y abrimos la puerta, encontramos que mucha gente corría hacia la escalera. También seguimos a la multitud a los pisos superiores. El edificio subía como máximo hasta el piso 18. Había una azotea sobre el piso 18, pero la puerta que conducía a la azotea estaba cerrada y no se podía abrir. El sonido retumbaba cada vez más fuerte y la superficie del agua de abajo ya no estaba tranquila. A través de las ventanas, podíamos ver la línea blanca en la distancia elevándose gradualmente, formando enormes olas que se precipitaban hacia nosotros. Varios hombres patearon desesperadamente la puerta, tratando de abrirla por la fuerza. Las otras personas alrededor corrían como moscas sin cabeza. Los gritos y las maldiciones mezclados con el llanto hicieron que mis oídos zumbaran, viendo que la inundación estaba a punto de alcanzarnos. En ese momento Frank nos jaló hasta la posición donde estaba parado, señaló la ventana no muy lejos de la escalera y dijo en voz baja: «Creo que hay una salida de incendios afuera, debería conducir a la cima. Piso, probablemente podamos llegar a la escalera desde esa ventana. Iré silenciosamente y echaré un vistazo primero, si está bien, iremos por ese camino». Después de un rato, Lee regresó y dijo que había una escalera de hierro afuera, pero estaba un poco lejos y necesitábamos salir del alféizar de la ventana y saltar. Discutimos el orden. Lee iría primero, seguido de Frank. Frank era lo suficientemente fuerte como para cargar a la niña y saltar. Yo sería el tercero. Luego Tom y la maestra se ofrecieron como voluntarios para estar al final. Todos entendimos la intención de la maestra y nuestros corazones no pudieron evitar sentirse un poco tristes. Mientras la atención de los demás estaba en la puerta de hierro, nuestro grupo llegó a la ventana. Lee fue el primero en subirse al alféizar de la ventana. De pie en el balcón que solo tenía un pie de ancho afuera, saltó repentinamente y aterrizó con éxito en la escalera de incendios. Entonces Frank también cargó a la niña y saltó, y la dejó subir primero mientras ellos se quedaban allí para ayudarnos. Cuando fue mi turno, sucedió algo inesperado. Algunas personas vieron lo que estábamos haciendo y supusieron que teníamos una forma de sobrevivir, así que corrieron hacia la ventana. Tom rápidamente me empujó hacia el balcón. En el momento en que salté a la escalera, la pequeña ventana estaba llena de gente que intentaba sobrevivir.
Para salvar sus vidas, extendieron los brazos desesperadamente como zombis fuera de sus jaulas, tratando de subirse al alféizar de la ventana. Una mujer logró liberarse de los demás y se subió a la ventana. Antes de que la mujer pudiera mantenerse firme, una enorme ola de más de 2 metros de altura ya se había precipitado hacia ella. En un instante el agua fría de la inundación me entró en los oídos y el impacto de la ola me provocó un dolor agudo en la espalda. Me aferré desesperadamente al pasamanos de la escalera para evitar que la inundación me arrastrara. Una gran cantidad de agua de la inundación se derramó en el edificio por la ventana, dispersando a todas las personas bloqueadas en la ventana. La mujer que había estado de pie en la ventana desapareció en la inundación. Después de que ésta pasó, los tres nos estabilizamos y llamamos ansiosamente a Tom y al maestro. Tom tardó un rato en reaparecer. Había sangre fluyendo de su frente y agitó la mano para indicar que estaba bien. Justo cuando Tom estaba a punto de pararse en el alféizar de la ventana, una mano se extendió desde atrás y lo tiró hacia abajo. Era el hombre que había estado pateando la puerta antes. Estábamos parados a un lado y no podíamos ver claramente lo que estaba sucediendo adentro, solo podíamos escuchar los sonidos de gritos y peleas. Lee estaba ansioso por saltar hacia atrás y ayudar. Pero la inundación ahora casi había destruido el punto de apoyo fuera de la ventana, dejando solo un pequeño trozo de ladrillo del tamaño de una palma. Una variedad de emociones como la ira y la tristeza brotaron en mi corazón. Estaba extremadamente ansioso, pero nadie apareció por la ventana durante mucho tiempo. De repente escuchamos al maestro gritar: «Vete rápido, maldita sea, viejo bastardo». La maldición del hombre también llegó al mismo tiempo. Tom luchó por subirse al alféizar de la ventana. Uno de sus brazos colgaba flácidamente y uno de sus ojos estaba cubierto de sangre de su frente. «Maldita sea, apártate rápidamente, apártate, apártate, por favor, deja ir a mi hijo primero». Esas personas gritaban y empujaban hacia adelante como locas. Las personas más fuertes pisaron los cuerpos de las personas de adelante y se apretujaron hacia la ventana con todas sus fuerzas. El maestro agarró el marco de la ventana con ambas manos y usó su cuerpo para bloquear firmemente a la multitud loca detrás de él. Tom logró saltar y rápidamente lo atrapamos con nuestras manos. Después de ver que Tom había pasado sano y salvo, el maestro no pudo aguantar más y su figura desapareció de la ventana. No tuvimos tiempo para llorar. Nos secamos las lágrimas y nos dimos la vuelta para correr escaleras arriba sin la obstrucción del maestro. Los demás también saltaron a la escalera de la misma manera que nosotros. Durante este periodo, enormes olas llegaron una tras otra. Algunas personas fueron arrastradas por la inundación. Algunas cayeron escaleras abajo durante los empujones y algunas cayeron al agua porque no pudieron saltar. Cuando llegamos al piso superior, la lluvia seguía cayendo continuamente. Todos estaban de pie bajo la lluvia, temblando de frío. El número de personas que habían escapado había disminuido drásticamente de más de 30 a unas 10. La crisis había terminado temporalmente y nuestros nervios tensos finalmente se relajaron. Una enorme sensación de agotamiento nos invadió porque había un hueco en la pared. No había mucha agua en el piso superior. Elegimos un lugar relativamente limpio y nos sentamos en el suelo. La niña no resultó herida. Lee, Frank y yo teníamos algunos rasguños leves. Tom fue el herido más grave, tenía un corte en la frente y había dejado de sangrar por el momento. No podía levantar el brazo derecho y se estimó que era roto. Cogí 2 tablas de madera, rasgué mi camiseta y mi mochila en tiras y le arreglé el brazo. Aunque habíamos hecho algún tratamiento sencillo debido a la baja temperatura, la continua lluvia intensa y la falta de comida, la condición de Tom no era muy buena e incluso tenía fiebre. Frank sacó medio paquete de antiinflamatorios que había sido remojado en agua de su bolsillo. Todavía había 3 pastillas intactas en él. Después de dárselas a Tom, su condición mejoró ligeramente. Ahora todos habían salvado temporalmente sus vidas, pero la inundación nos había atrapado en la azotea, sin comida ni agua. No sabíamos cuánto tiempo podrían aguantar estas personas. Algunas mujeres de mediana edad se arrodillaron en el suelo, rezando para que sucediera un milagro inesperadamente. Antes de que el desastre natural pudiera matarnos, primero vino un desastre provocado por el hombre. Debido a la falta de alimentos, algunas personas débiles cayeron en un estado de desmayo y el resto también estaban apáticos y extremadamente débiles. 3 días después, en la noche, un grito estridente rompió el silencio. En este momento, un hombre usó un trozo de chatarra en el suelo para matar a una mujer de mediana edad desmayada. Nos quedamos atónitos e incluso Tom se animó. Los 4 protegimos a la niña detrás de nosotros y miramos fijamente la situación de enfrente. Las otras personas dieron un paso atrás, formando un círculo con el hombre en el centro.
Los ojos del hombre estaban vidriosos y mecánicamente cortó trozos de carne del cadáver y se los metió en la boca. Fue solo después de haberse comido todo el brazo que pareció volver a sus sentidos de repente y se agachó sobre el cadáver, llorando y gritando. Lo siento mucho, esos fueron los días más oscuros que jamás habíamos experimentado. Todos estaban tan hambrientos que estaban pálidos, demacrados y piel y huesos. Apenas logramos sobrevivir confiando en las cosas arrastradas por el diluvio. Solo unas pocas personas que habían comido carne humana estaban en condiciones ligeramente mejores. La lluvia torrencial e incesante, el tejado medio destruido por la inundación, el rescate que parecía no estar a la vista y el canibalismo en el tejado estimulaban constantemente nuestros frágiles nervios. Tom no lo logró al final debido al deterioro de su condición y la niña también perdió el aliento al día siguiente de que Tom falleciera. En ese momento nuestros nervios se habían entumecido para evitar que esas personas se comieran sus cuerpos. Solo pudimos empujarlos al agua. Esas personas tenían algo de fuerza porque habían comido carne. Lee, Frank y yo estábamos extremadamente débiles, pero tuvimos que reunir todas nuestras energías por temor a que la siguiente persona en ser devorada fuéramos nosotros mismos. ¡Boom! Este edificio finalmente no pudo soportar la erosión de la inundación. Una noche se derrumbó y se estrelló contra el agua con un fuerte ruido. En el momento del colapso, una sección del muro perimetral en el piso superior se estrelló contra Lee. Usé mis últimas fuerzas para empujarlo a un lado y el muro me tiró al agua. La fría inundación. El agua se me metió en la boca y la nariz, mis pulmones ardían de dolor y mi conciencia se desvanecía gradualmente. Si tan solo yo pudiera renacer también. La segunda vez que terminaron las vacaciones y los estudiantes regresaron gradualmente a la escuela. En el pasado, los tres siempre eran los primeros en llegar, pero esta vez cuando llegué a la puerta y estaba a punto de gritar, «Papá, he vuelto», inesperadamente empujé la puerta y encontré el dormitorio vacío. Sintiéndome un poco aburrido, me subí a la cama y tomé una pequeña siesta. Dormí hasta la tarde. Cuando me desperté aturdido y vi que todavía no habían venido, los llamé uno por uno para preguntar dónde estaban, pero nadie respondió. No fue hasta la noche cuando estaba sentado en el escritorio jugando juegos que la puerta del dormitorio se abrió de repente. Los tres entraron en la habitación charlando y riendo ruidosamente. Cuando me vieron sentado allí se sorprendieron al principio y luego se abalanzaron sobre mí aullando y frotaron mocos y lágrimas por toda mi ropa. Los tres estaban llorando y hablando todos a la vez. Una vez diciendo cosas como que es genial renacer de nuevo, lo cual no tenía mucho sentido. Los aparté y discutí. «¿Qué te pasa?», de repente volviéndome loco. «Sé que me extrañas, pero no hay necesidad de ser tan entusiasta», escuchándome decir esto. La expresión de Tom se veía un poco extraña. «Wilson, ¿no recuerdas que antes era el fin del mundo? Primero estaba la temperatura alta y luego la fuerte lluvia». Las palabras de Tom me hicieron estallar de risa. Mientras reía, dije, «¿Estás bromeando? ¿Soñaste con eso? ¿Cómo actué en tu sueño? ¿No tenía alguna habilidad especial o algo así, en este momento?» Lee también habló. «Wilson, ¿hablas en serio? ¿De verdad no has renacido?». Seguían preguntándome sobre renacer, lo que me hizo sentir desconcertado, así que chasqueé la lengua y le pregunté de nuevo, así que se suponía que yo era el que había renacido. Los tres vieron que no parecía estar mintiendo y sus expresiones cambiaron. Frank fue a la puerta y la cerró. Tom y Lee se sentaron frente a mí con expresiones serias, al ver lo serios que estaban. Yo también me sentí un poco nervioso y no pude evitar sentarme derecho. Tom fue el primero en hablar. Los tres habíamos renacido. Lo que dijeron esa noche subvirtió por completo mi visión del mundo. Los tres se turnaron para contarme lo que había sucedido en su vida anterior, básicamente en la vida anterior. El fin del mundo por las altas temperaturas estalló el 30 de diciembre y el 3 de abril. Hubo una lluvia intensa y continua, que provocó inundaciones y todos perdimos la vida en la inundación. Algunos de los detalles que contaron me hicieron temblar de miedo y jadear de sorpresa. Asesinato, robo, canibalismo, sus expresiones no eran muy buenas cuando hablaban de estas cosas. Frank también me dijo algo aún más increíble, habían renacido 2 veces y ahora esta era la tercera vez que lo experimentaban. Mientras que yo nunca había renacido ni una sola vez. Después de escuchar lo que dijeron, me sentí muy confundido. Algo tan increíble realmente me había sucedido. Al ver que estaba en silencio, me dieron una palmadita en el hombro para consolarme y me dijeron que me tomara mi tiempo y que podríamos hablar de ello mañana ya que teníamos suficiente tiempo. Di vueltas en la cama y no pude conciliar el sueño. No sabía si tuve suerte o mala suerte. Tuve suerte de no tener que experimentar el doloroso fin del mundo una y otra vez como ellos,
pero mala suerte de no tener la oportunidad de empezar de nuevo, no pude conciliar el sueño esa noche. Al día siguiente me levanté de la cama con ojeras. Tom me vio levantarme y vino a mi lado, dijo que debí haber tenido miedo la noche anterior, pero que no me preocupara. Esta vez tuvimos suficiente tiempo y pudimos hacer preparativos minuciosos. Lee y Frank también intervinieron, diciendo que definitivamente elegiríamos un mejor refugio esta vez, viendo lo motivados que estaban. Fueron, independientemente de si era cierto o no, me uní al trabajo de preparación del fin del mundo con plena confianza. Lee dijo que su familia tenía una villa en la montaña L en la ciudad A. La villa tenía un sótano y no temía a las altas temperaturas. Todos estábamos muy sorprendidos. El área de la villa de la montaña L era una zona rica conocida, con su buena ubicación geográfica y gran altitud, era el lugar más adecuado para ser un refugio. Después de decidir la ubicación del refugio, comenzamos a preparar los suministros. Lee contactó a un equipo de decoración, con la excusa de iniciar un negocio y abrir una sala de escape. Reemplazó todas las ventanas de la villa con vidrio a prueba de balas engrosado. Instaló 6 aires acondicionados en la villa y el sótano, y colocó paneles solares en el techo, ya que era inconveniente transportar los suministros. Los 4 tomábamos el tren de alta velocidad a la villa cada fin de semana para almacenar suministros, comida y agua, suministros médicos, productos sanitarios, instalaciones de entretenimiento, cuchillos de defensa personal, generadores, ventiladores eléctricos, congeladores grandes, velas, fósforos, linternas. Preparamos muchas copias de todo lo que pudimos pensar. Tom incluso compró 2 botes de goma inflables en línea. Si la inundación realmente sumergiera la villa, aún podríamos remar en los botes para movernos a un lugar seguro. Lee estaba preocupado de que si había demasiados suministros almacenados abiertamente otros los descubrirían, por lo que los almacenó en el sótano. En un abrir y cerrar de ojos, era mediados de diciembre, todavía faltaban 10 días para el fin del mundo, y encontramos una excusa para tomar una larga licencia. Antes de irnos, Frank también encontró al profesor del curso profesional y le dijo que el clima había sido muy extraño recientemente y que sería mejor almacenar algo de comida en casa. Luego fuimos a la villa y llamamos a nuestros respectivos padres, diciendo que queríamos tener una cena con las 4 familias. Los persuadimos y convencimos a nuestros padres para que vinieran a la villa. Cuando las 4 familias se reunieron, les contamos lo que estaba a punto de suceder y les mostramos los suministros en el sótano. Nuestros padres se asombraron al ver los suministros que podrían durar casi un año en el sótano. Dijeron que nosotros, los jóvenes, teníamos una imaginación tan rica. Aunque el clima era un poco más cálido afuera, no era tan exagerado como lo describimos. Sin embargo, no pudieron resistir nuestra persistencia. Además, los padres de Lee invitaron cálidamente a todos a quedarse un par de días como si fuera un viaje divertido, así que decidieron regresar a casa a principios del mes siguiente. Sentimos una sensación temporal de alivio. Entenderían que todo lo que dijimos era verdad cuando llegara el 31. Pronto llegó el 31, cuando los adultos se levantaron, comentaron lo caluroso que era ese día, encendieron la televisión y las noticias de la mañana informaban que la temperatura era de 30 grados centígrados. Los 4 intercambiamos una mirada. El fin del mundo había llegado a tiempo. Al principio, los padres se mostraron escépticos, pero en el segundo y tercer día, el continuo aumento de las temperaturas los obligó a creer lo que habíamos dicho. Durante este periodo corrimos las cortinas con fuerza, encendimos los aires acondicionados y nos quedamos en la villa. Tom y los demás dijeron que era mucho más cómodo que en la vida anterior. Cuando se fue la luz en enero, activamos los paneles solares. Sin embargo, a principios de febrero, los paneles solares fallaron debido a las altas temperaturas y nos mudamos al sótano. El sótano era cálido en invierno y fresco en verano. Con el generador y los ventiladores eléctricos, la vida no era demasiado insoportable. A principios de abril, la fuerte lluvia llegó como se esperaba. Esta vez con suficientes preparativos y no muchos residentes en el área de la villa, vivimos una vida estable. Tom ocasionalmente usaba binoculares para observar la situación en el área urbana. Ahora la zona urbana se inundó, los edificios bajos quedaron completamente sumergidos y solo unos pocos edificios altos permanecieron en pie. Se veían luces tenues provenientes de algunas habitaciones en los edificios altos, lo que indicaba que aún había personas con vida. Algunas personas estaban atrapadas en los pisos superiores, al igual que en la vida anterior. Nuestros padres sintieron pena al ver esta situación, pero no había mucho que pudieran hacer. La fuerte lluvia vino y se fue intermitentemente durante más de 2 meses y finalmente se detuvo el 13 de junio.
La inundación casi había engullido todos los edificios por debajo del piso 20 en el área urbana. Nuestra villa, ubicada a gran altitud, no se vio muy afectada. Aunque la lluvia había parado, el cielo afuera seguía blanco y no había un rayo de sol. Los 4 nos abrazamos y celebramos haber sobrevivido finalmente al apocalipsis. La inundación nos retrocedió y no pudimos irnos por el momento, ya que todavía había muchos suministros en la villa. Continuamos quedándonos en casa pacíficamente. 2 días después, Tom y yo estábamos jugando gamoca cara a cara cuando Lee se acercó, frotándose los brazos y nos dijo: «Oye, ¿sientes que hace cada vez más frío? Acabo de revisar el termómetro y solo son 7 grados, ahora es verano». No lo noté hasta que lo mencionó, parecía un poco frío, me giré para mirar el cielo sombrío afuera y suspiré, ¿podría estar nevando? Los padres de Frank escucharon nuestra conversación y también miraron por la ventana. La generación anterior dijo que cuando el cielo está cubierto de nubes uniformes, seguirá la lluvia o la nieve. Pero la temperatura actual no es lo suficientemente baja para la nieve, tal vez habrá más lluvia, dijo el padre de Frank. Después de escuchar esto, todos parecíamos preocupados, habíamos pensado que la fuerte lluvia había terminado, pero parecía que podría ser solo un intermedio, preocupados de que pudiera llover de nuevo. No dormí bien por la noche y me desperté temprano al día siguiente. Tan pronto como me senté, una ráfaga de aire frío me golpeó y me desperté instantáneamente. Estornudé varias veces seguidas y rápidamente encontré un chaqueta para ponerme. Cuando bajé las escaleras, la escena fuera de la ventana me impactó, estaba nevando, ya había mucha nieve en el suelo. Grandes copos de nieve caían del cielo y el termómetro mostraba que la temperatura interior había bajado a 0 grados centígrados. Justo entonces, Tom también bajó las escaleras. Cuando vio la fuerte nieve afuera, no pudo evitar exclamar: «Maldita sea, el agua, la electricidad e internet seguían cortados y no sabíamos cuándo llegaría el rescate del gobierno». No teníamos suministros preparados para la fuerte nevada, no teníamos ropa gruesa, calentadores de manos, calentadores eléctricos ni nada por el estilo. Lo único que podía considerarse ropa gruesa eran las chaquetas impermeables que compramos para la fuerte lluvia. Tom parecía muy preocupado, entendí cómo se sentía y me paré a su lado, tratando de consolarlo en un tono relajado. «Está bien, tenemos muchas provisiones, si hace demasiado frío podemos quedarnos en el sótano, debería estar más cálido allí». Tom forzó una sonrisa y no dijo nada más. Esa tarde, las 4 familias se reunieron y tuvieron una breve reunión. Si esta fuerte nevada duraba meses, al igual que la fuerte lluvia anterior, teníamos que prepararnos para lo peor. Una vez que la temperatura exterior bajara de menos 20 grados centígrados, nos mudaríamos al sótano. Efectivamente, las cosas empeoraron. La nieve no paró durante el siguiente periodo de tiempo. Los paneles solares se dañaron y no pudimos usar los aires acondicionados. Cada mañana, nos despertaba el frío, exhalaba una bocanada de aliento blanco y me abrigaba más la chaqueta. Ya hacía menos 22 grados centígrados en la habitación. Trasladamos todas las colchas y colchones al sótano e incluso bajamos las cortinas. Les pedimos a nuestros padres que esperaran en el sótano un rato. Luego volvimos arriba y temblamos mientras llevábamos cosas inflamables como tablas de cama, cojines de sofá y cartón cajas al sótano. Ya que solo había una pequeña ventana en el sótano para ventilar y evitar la intoxicación por monóxido de carbono, solo encendíamos un pequeño trozo de madera cada vez que hacíamos un fuego para mantenernos calientes. Después de otros 7 u 8 días, la temperatura se volvió cada vez más fría. La temperatura en el sótano había bajado a menos 40 grados centígrados. Todos se acurrucaron juntos, temblando, nos pusimos toda nuestra ropa y nos envolvimos fuertemente en sábanas y cortinas, pero aún no pudimos protegernos del frío. Los padres de Frank, al ser mayores, fueron los primeros en sucumbir al frío y desarrollaron fiebre alta. Incluso después de tomar medicamentos, no mejoraron. Frank estaba tan preocupado que lloró varias veces, cubrió a sus padres con las sábanas y las cortinas, pero aún se debilitaban cada vez más. Una mañana, mientras aún dormíamos, escuchamos a Frank contener los sollozos. Cuando abrimos los ojos, la escena me hizo escocer la nariz. Los padres de Frank se quitaron las chaquetas y las dejaron a un lado. Fallecieron en los brazos del otro unos días más tarde. Los cojines de madera y otras cosas que habíamos bajado al principio estaban casi quemadas. Para sobrevivir, Lee y Tom planearon subir de nuevo para ver si había algo más que se pudiera quemar. Inesperadamente, cuando empujaron la puerta de seguridad del sótano, no se movió en absoluto. De repente todos estábamos nerviosos. Lee tomó un hacha e intentó romper la puerta.
Pero solo dejó unas pocas abolladuras superficiales en la puerta de seguridad. La puerta estaba congelada cerrada. Tomé una vela encendida y la sostuve cerca de la grieta de la puerta, tratando de derretir el hielo afuera de la puerta con la llama. Pero la llama era demasiado débil. Las gotas de agua que acababan de derretirse se congelaron de nuevo antes de que pudieran caer. Mis padres rasgaron las sábanas que llevaban puestas, las envolvieron alrededor de 2 cuchillos de sandía y vertieron un poco de aceite sobre ellos para hacer antorchas simples. Después de encenderlas, Tom y yo sostuvimos las 2 antorchas, una encima de la otra, cerca de la rendija de la puerta. Pronto, gotas de agua cayeron de la rendija de la puerta, dándonos esperanza. Las antorchas se apagaron después de unos minutos. Lee tomó el hacha e intentó abrir la puerta de nuevo, pero nuestras esperanzas se desvanecieron, excepto por algunas abolladuras en la puerta. Todavía no se abrió. Una sensación de desesperación llenó el sótano. El agua mineral almacenada estaba completamente congelada y solo pudimos obtener unas gotas de agua calentando las botellas con nuestras manos. Encendimos las cajas de cartón que contenían la comida e incluso sacamos los paquetes de calor de las ollas calientes autocalentables para mantenernos calientes. Finalmente, como la pequeña niña de los fósforos, nos acurrucamos alrededor de la vela, disfrutando del calor ilusorio. No sé cuántos días habíamos pasado en el sótano cuando la madre de Tom y yo desarrollamos fiebre alta al mismo tiempo. Los demás tampoco estaban en mejores condiciones. Frank nos trajo la ropa que sus padres habían usado antes y encendió algunas velas más frente a nosotros. Aturdido, sentí como si mi cuerpo estuviera un poco más cálido. La madre de Tom yacía débilmente en los brazos del padre de Tom. Tom estaba preocupado por su madre y también preocupado por mí, para evitar que se preocuparan. Mentí que me sentía mucho mejor después de tomar la medicina y me obligué a parecer enérgico. En poco tiempo, la madre de Tom falleció en los brazos de su esposo, y no pude aguantar más y colapsé poco después. Aturdido, gradualmente sentí que mi cuerpo se calentaba y el aire a mi alrededor comenzó a calentarse. Mis padres me sostuvieron en sus brazos, llorando y diciéndome que aguantara. Tom, Frank y Lee estaban parados con los ojos rojos antes de que mi conciencia se desvaneciera. Toqué la manga de Tom y dije mis últimas palabras: ahora tenemos experiencia, tienes que ayudarme a sobrevivir en la próxima vida. La tercera vez, 2 días antes del final de las vacaciones de verano, Tom dijo en el grupo del dormitorio que había pasado mucho tiempo desde que cenamos juntos. Quería que llegáramos temprano y tuviéramos una reunión la noche siguiente. Lee y Frank estuvieron de acuerdo, y yo tampoco tuve objeciones. En el dormitorio, Lee pidió una comida caliente. Tom y yo fuimos al supermercado y trajimos una caja de cerveza, mientras Frank pedía guarniciones. Tras cerrar la puerta del dormitorio, los 4 nos relajamos bebiendo, jugando a adivinar con los dedos, cantando y bailando. Frank, que no aguantaba bien el alcohol, fue el primero en rendirse. Yo también me sentí un poco mareado. Entonces Lee, con los ojos entornados y la voz arrastrada, dijo: esta vez tenemos más tiempo para prepararnos, definitivamente sobreviviremos, sobreviviremos. Tom golpeó la mesa de repente y se levantó haciendo eco de las palabras de Lee: cierto, no lo creo, esta vez debemos sobrevivir hasta el final. Wilson, te ayudaré a lograrlo. ¿Están locos?, murmuré. Tom se emocionó como un líder dando un discurso. Nos tomó a Lee, a Frank y a mí y nos contó apasionadamente su plan. Lo detuvieron y luego intentaron entrar, pero no esperaban que hubiera más de 10 personas dentro. Nuestros padres llevaban palos y trapeadores y los 4 llevábamos hachas y machetes. De repente abrimos la puerta. El hombre que intentaba entrar estaba tan asustado que se sentó en el suelo. Frank dijo amenazadoramente: no tenemos comida, salgan ahora, si intentan entrar de nuevo, les cortaremos las manos. La otra parte parecía enojada y avergonzada, pero como los superamos en número y todos estábamos armados, no se atrevieron a decir nada y se levantaron para irse. Inesperadamente, cuando el joven vio que el hombre de mediana edad estaba siendo intimidado, de repente apuñaló a Frank, que estaba al frente, con el cuchillo. Afortunadamente Frank reaccionó rápidamente, se esquivó a un lado y le quitó el cuchillo de la mano al joven, al darse cuenta de que no podían sacarnos nada. Los 3 se fueron enojados. Después de eso, temíamos que algo así volviera a suceder. Así que empezamos a turnarnos para vigilar. Afortunadamente el área de la villa estaba escasamente poblada y no vino nadie más. Pasamos nuestros días comiendo, durmiendo y relajándonos, disfrutando de una vida sin preocupaciones. Tan pronto como la fuerte lluvia paró el 13 de junio,
comenzamos a sellar las ventanas con láminas de plástico. Esta vez, decidimos quedarnos arriba. La experiencia de estar atrapado en el sótano en la vida anterior fue realmente desagradable. Además, ahora tenemos suficientes suministros y no necesitamos preocuparnos por la calefacción. No hay ningún problema en vivir arriba. El 16, comenzó a nevar mucho afuera. Nuestras medidas de aislamiento térmico fueron perfectas y la temperatura en la casa bajó muy lentamente. Durante este periodo, la radio que preparamos emitió un sonido. Era un aviso sobre el desastre de nieve emitido por el gobierno, recordando al público en general que tomara medidas de prevención del frío y que el país estaba realizando activamente operaciones de búsqueda y rescate, pidiendo a todos que tuvieran paciencia. No pude evitar suspirar, preguntándome cuántas personas aún podrían escuchar este aviso. Pasó un mes y la nieve seguía cayendo. La temperatura exterior había alcanzado los menos 60 grados Celsius y la temperatura interior bajó un poco cada día, finalmente estabilizándose en menos 35 grados Celsius durante el día. Nos manteníamos calientes con calentadores eléctricos por la noche para ahorrar electricidad. Nos poníamos ropa a prueba de frío, nos poníamos calentadores de manos y nos cubríamos con edredones gruesos antes de ir a dormir. Medio mes pasó así. El 15 de julio, cuando me levanté encontré que estaba completamente oscuro afuera. Pensé, me desperté tan temprano hoy. Abrí mi teléfono y vi que ya eran más de las 9 en punto. Estaba un poco confundido. ¿Iba a haber un nuevo desastre? Bajé las escaleras y vi a Tom sentado en el sofá jugando un juego de un solo jugador con una linterna encendida. Le pregunté a Tom qué estaba pasando afuera. Tom dijo que él tampoco sabía, pero por ahora, aparte de la oscuridad, no parecía haber ningún otro impacto. La mañana pasó rápido y afuera seguía tan oscuro como la tinta. Intenté alumbrar con una linterna potente y, para mi gran sorpresa, la visibilidad era de menos de 2 metros. Los demás se dieron cuenta poco a poco y también sintieron curiosidad. El padre de Lee incluso abrió la puerta con una linterna en la mano y miró a su alrededor, pero el frío extremo lo paralizó después de solo un par de miradas. No sabíamos si la oscuridad nos afectaría. La primera noche nadie durmió. Todos nos sentamos en la sala a charlar, jugar a las cartas y a otros juegos. El padre de Tom quería ir al baño y Tom le dijo que llevara una vela para ahorrar velas. El tío se negó. El tiempo pasó minuto a minuto. Media hora después, el tío seguía sin regresar. Estábamos un poco preocupados. ¿Se habría caído porque estaba demasiado oscuro y no podía levantarse? Pasaron otros 10 minutos y Tom ya no podía quedarse quieto. Planeaba ir a ver qué pasaba. Al ver esto, lo seguí con una pequeña linterna. Cuando llegamos al baño del primer piso, estaba vacío. Luego fuimos al baño del segundo piso, pero seguíamos sin ver al padre de Tom. Al ver esta situación, Tom se puso un poco ansioso. Gritó y buscó habitación por habitación. Los demás de abajo oyeron la voz de Tom y subieron a preguntarnos qué había pasado. Les conté lo que acababa de pasar y todos pensaron que era increíble. Buscamos por toda la villa, sin siquiera salir del área circundante, pero no encontramos nada. El padre de Tom había desaparecido de la nada. La madre de Tom se derrumbó y se cubrió la cara, llorando amargamente. Los ojos de Tom también estaban rojos. Quería consolar a Tom, pero no sabía qué decir. Este asunto era tan extraño que nadie tenía idea de cómo una persona viva podía desaparecer de la nada. En ese momento, Lee propuso una idea: ¿podría estar relacionado con la oscuridad? No entendimos bien a qué se refería, así que Lee continuó explicando: ¿sería posible que si una persona permaneciera en la oscuridad durante demasiado tiempo, fuera absorbida por la oscuridad? Oscuridad. Al oír esto, todos nos quedamos un poco impactados. Si así fuera, ¿no tendríamos que estar en un lugar con luz las 24 horas del día? No nos atrevimos a verificar si la afirmación de Lee era correcta o no. Por ahora, solo podíamos seguir esta línea de pensamiento. La oscuridad nos hacía consumir una gran cantidad de electricidad. Para ahorrar energía, intentábamos reunirnos lo más posible compartiendo una linterna o una vela. Al dormir, nos turnábamos para dormir en unidades familiares. Mientras una persona dormía, las otras dos vigilaban la llama de la vela para evitar que se apagara. Afuera, nevaba con fuerza y la oscuridad se cernía. Los días eran realmente duros, ya que no había luz solar.
Aunque teníamos suficiente comida, todos seguían pálidos y delgados, y aquellos con constituciones más débiles a menudo enfermaban. Frank pensó que no podíamos seguir así que nos llevó a todos a hacer ejercicios todos los días, o nos vestíamos completamente y usábamos linternas para limpiar la nieve alrededor de la villa como una forma de ejercicio. Pasaron algunos meses así, aunque hacíamos ejercicio todos los días, nos forzábamos a encontrar varias cosas que hacer e incluso encendíamos todas las linternas para iluminar el primer piso. El estado mental de todos se volvió visiblemente apático, la espesa oscuridad fuera de la ventana rodeó la villa como una marea, haciendo que todos se sintieran oprimidos. La primera en derrumbarse fue la madre de Tom. Un día, dijo que iba a limpiar la nieve y no regresó durante mucho tiempo. Cuando nos dimos cuenta de que algo andaba mal, solo había una linterna cubierta de nieve tirada en la puerta. Había desaparecido. Tom no comió ni bebió durante 2 días y se quedó arriba, con aspecto extremadamente abatido. Los 3 teníamos miedo de que pudiera hacer algo estúpido, así que nos turnamos para quedarnos a su lado. Al tercer día su condición finalmente mejoró un poco, pero dijo algo que nos sorprendió mucho: «Quiero salir, no quiero». Ya no queríamos quedarnos atrapados allí. Por un momento no supimos qué decir y solo pudimos ofrecerle algunas palabras secas de consuelo, diciéndole que pensara positivamente. Le pregunté a Tom si no sería mejor aguantar un poco más. Los suministros aún podrían sostenernos durante más de medio año, y tal vez alguien vendría a rescatarnos pronto. Tom guardó silencio por un momento y luego me preguntó a cambio: ¿y si para entonces aún no nos rescataban? Guardé silencio y no pude responder a su pregunta. Lo que dijo fue muy realista: si aún podíamos soportar las altas temperaturas, las fuertes lluvias y el frío extremo que habíamos vivido antes quedándonos en los pisos superiores, ¿cuántas personas podrían sobrevivir aún frente a esta oscuridad que lo consumía todo? Después de un largo rato, finalmente se escuchó el sonido de la puerta abriéndose desde arriba. Tom bajó con los ojos enrojecidos y los rostros de los padres tampoco se veían bien. El padre de Lee nos reunió con una expresión seria, y nos preguntó a cada uno qué pensábamos. Bajamos la cabeza en silencio y el aire se quedó extremadamente tranquilo por un momento. Había estado pensando en qué. Tom dijo, y tenía razón. Si se acababa la comida pero seguíamos sin ser rescatados, ¿qué hacíamos? Sería mejor llevar algo de comida y herramientas y salir a arriesgarnos. Finalmente, tras un largo silencio, hablé. Coincidió con la opinión de Tom. Lee y Frank también levantaron la mano en señal de acuerdo. Los padres nos miraron preocupados y nos preguntaron si estábamos seguros de querer hacer esto. Considerando los riesgos desconocidos del exterior, todos asentimos al mismo tiempo. Así que nuestro grupo rápidamente finalizó el plan. La hora de salida se fijó para el 1 del mes siguiente. Planeábamos dirigirnos hacia las zonas de mayor altitud y el destino tentativo era el Tíbet. En el garaje de la villa, además de la camioneta, también había una pequeña autocaravana. Llevamos todos los suministros como el motor y las linternas, velas y armas y tomamos la mayor cantidad posible de comida y artículos de primera necesidad que quedaban. El objetivo de sobrevivir nos dio mucha motivación y el ánimo de todos mejoró mucho. Ya que todavía había mucha comida, no tuvimos que ser ahorrativos este mes, los 10 tuvimos varias comidas grandes juntos. Al principio, no pude calmarme por mucho tiempo, cuanto más se acercaba el día de la salida, más nervioso me ponía, pero cuando llegó el día de la salida real, estaba sorprendentemente tranquilo, aunque todo lo que nos esperaba era desconocido. Tener a nuestros familiares y amigos a nuestro lado ya era la mayor suerte. Cada uno de nosotros organizaba silenciosamente los suministros y los cargaba en los vehículos. Mi familia de 3 y Tom conducían la camioneta para explorar el camino y la familia de Lee y la familia de Frank conducían la casa rodante y los seguían. De esta manera, salimos de la villa donde habíamos vivido durante más de medio año. Los faros del vehículo solo podían iluminar una distancia de menos de 2 metros, la espesa oscuridad nos rodeaba y avanzamos lentamente. Me senté en el asiento trasero charlando con Tom. Tom me contó la historia de sus múltiples renacimientos. Si no sobrevivimos esta vez, renacerás de nuevo, no pienses demasiado, definitivamente sobreviviremos hasta el final. Está bien, te creo, esa es toda la historia. ¿Qué piensas de esta historia? Compártela conmigo en la sección de comentarios. ¿Qué harías si estuvieras en esta situación? Espero escuchar de ti. Si te gustó esta historia, no olvides darle me gusta, compartirla y suscribirte a mi canal.
Nos vemos la próxima vez. Comparte conmigo en la sección de comentarios qué harías si estuvieras en esta situación. Espero escuchar de ti. Si te gustó esta historia, no olvides darle me gusta, compartirla y suscribirte a mi canal. Nos vemos la próxima vez. Comparte conmigo en la sección de comentarios qué harías si estuvieras en esta situación. Espero escuchar de ti. Si te gustó esta historia, no olvides darle me gusta, compartirla y suscribirte a mi canal. Nos vemos la próxima vez.